Saludos a todos ustedes que siempre nos esperan en este canal de YouTube de Conacer. Hoy seguimos unidos, no ha habido nada que nos separe a mí y al señor Javier Blanco en su apellido, para que ustedes no se vayan a confundir. Líder, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente, don Yo le digo que Antonio? usted es Javier Blanco. Claro. Porque yo sé que ellos lo miran a usted y se dan cuenta que hay una dicotomía. que hay una diferencia entre lo que yo digo de ser blanco Claro. y lo que es su belleza natural. De los blancos de Santiago, mucho orgullo. Un saludo a mi tío Freddy Blanco, que fue en algún momento miembro del Palacio Nacional en el tiempo de Jorge Blanco. Sí, Y tío abuelo mío, un saludo que me reportó sintonía. así es. Nosotros queremos aprovechar para decirle a todos ustedes que hoy vamos a hacer un programa un poquito más variado, independientemente de que nosotros somos representantes naturales y además institucional de la defensa que hacemos en favor de las MIPYMES. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la reforma constitucional que el presidente de la República sometió recientemente, el lunes pasado, al Congreso Nacional con fines de hacer una modificación constitucional. El abogado más cercano de lo que es esa reforma constitucional es el señor Javier Blanco. Con él vamos a compartir este programa y vamos a hablar de cómo repercute y cómo pueden ser afectadas las MIPYMES con relación a esta reforma constitucional. A esa posible reforma constitucional. Bueno, don Antonio, más que experto, más cercano con el conocimiento de la reforma, los dos somos abogados, aunque no seamos expertos en constitucional, sabemos básicamente el tema de la base social, cómo se maneja cada tipo de derecho que pueda afectar o no a los MIPYMES, o sea que de eso podemos hablar. Claro, porque el derecho tiene diferentes ramas. Exacto. Y eso no quiere decir que el hecho de que quizá yo sea civilista, usted penalista, por ejemplo, Sí, claro. eso no quiere decir que no podamos tener o abundar en alguno de los aspectos de otra rama del derecho. Y criterio de En opiniones este caso, el derecho constitucional es una rama del derecho, Es una rama del que derecho. hay una gama de abogados en la República Dominicana que son especialistas en ella, pero nosotros no dejamos de escuchar las cosas que pueden pasar, pero también tomamos en cuenta qué debemos o qué podemos sugerir de acuerdo a lo que vemos que se está programando. Y explicando ya usted eso del tema del derecho constitucional, que ya tendríamos que estar un experto para que con un programa más extenso, una segunda temporada que tengamos invitados, entrando inmediatamente en el contexto del tema que hoy vamos a tratar. Es bueno hablar un poquito de la historia de esas reformas constitucionales de la República Dominicana, que hasta el día de hoy una de las reformas más profundas ha sido la del 2010, porque tocó varios aspectos de profundidad. Y en conversaciones que hemos tenido usted y yo, hablamos que esa misma constitución conlleva tiempo. Claro. Cada Esa proceso. modificación lleva tiempo. Exactamente. Aunque se haya hecho en el 2010 y hayan pasado ya 14 años, de aquí a 14 años, Pero uno de los aspectos clave de por qué incluso comparan la Constitución del 2010 como una de las mejores constituciones de la región. Cuando hablo de la región, estamos hablando de América Central, América del Caribe, América Latina. En ese aspecto, una de las cosas que yo he podido ver o que he podido captar en lo que fue la modificación de esa Constitución es que se cumplió prácticamente con la totalidad de lo que es respeto a la institucionalidad, porque Sí. la modificación de la Constitución conlleva una serie de aspectos que hay que cumplir con ellos antes de, incluso lo que es hacer un plebiscito de consulta
en la clase popular, afuera de lo que son los juristas y lo que son los conocedores del tema de diversos sectores. Por eso también es importante que a pesar de que se hagan reformas por ejemplo, a ese instrumento tan importante como la Constitución de la República, que es nuestra ley sustantiva, el marco referencial de donde parte la institucionalidad, es la ley de leyes. Exacto, hay que madurarla. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la institucionalidad. Cada proceso institucional conlleva tiempo. Para mí, y es una opinión muy personal mía, es extemporánea cualquier reforma a esa misma Constitución, porque en el 2015 se tocó simplemente por el aspecto de la reelección presidencial, que incluso en esta reforma tampoco ha sido excluida, porque no se ha dicho, yo no voy a tocar ese párrafo. Al contrario, se dice que se va a tocar. Claro. Y eso rehabilitaría incluso al mismo y al actual presidente de la República, que en caso de que siempre los círculos cercanos digan, usted es el guía, sin usted el país no crece, siempre aupan a que esa persona siga en el cargo para seguir con el tema de los beneficios que da el Estado y que no es saludable para nuestra democracia, porque se corta la alternabilidad desde el Poder Ejecutivo. Pero le aclaro algo que es muy importante, la inquietud que usted tiene. Para modificar la Constitución, obligatoriamente hay que elaborar una regla norma, que diga la dimensión de lo que va a ser la reforma. Sí. Y eso conlleva a la creación en el Congreso de una ley, que esa ley establezca y esté constituido hasta dónde llega la reforma y cuáles son por ejemplo, los capítulos que se van a modificar, cuáles son los temas que se van a tocar, porque primero hay que crear el marco regulatorio para hacer la Constitución, porque no es llevar la Constitución entera. Claro, pero es primero ponernos de acuerdo de cuáles son los artículos de la Constitución que se van a modificar, y ya consensuado se convierte en ley, y entonces viene el proceso. Ese es el proceso burocrático. Pero actualmente, en esta coyuntura social, tenemos un partido que tiene toda la mayoría, y que todo esto que usted me está diciendo se va a aprobar, porque estamos hablando de un partido que tiene más de un 70% del Congreso, del primer poder del Estado. Quizás en un Congreso un poquito más equilibrado, pues quizás yo le digo, sí, don Antonio, en ese proceso tienen que primero pelear con el Congreso, y no pelear, consensuar con el Congreso, pero ahora no hay consenso realmente. Y lo único que yo creo que habrá un disenso es en el tema de la reducción de los diputados, porque ellos y aún así, y no quieren que reduzcan esto. Muchos de los diputados que están ahí están conscientes que le toca a ellos. Bueno, Pacheco, justamente, Pacheco dijo que sí, que está de acuerdo. Pero usted sabe por qué. ¿Por qué le digo? Porque hay muchos diputados que están ahí que han incumplido y que realmente no han presentado proyectos que vayan en beneficio de su población. Usted sabe por qué son los 190 diputados. Claro. Que es por la cantidad de habitantes de la provincia. Así es, ¿verdad? Así mismo es. Entonces usted dice, bueno, ¿cuántos diputados van a haber en Barahona? Por la cantidad de votantes en Barahona, de personas que votan en Barahona, se escoge la cantidad de diputados. Porque vamos a decir, son 10.000 diputados, 10.000 votantes por cada diputado. Si hay, por ejemplo, 60.000, 6 diputados. Eso amarrado al censo, a las estadísticas de cuánta población hay en esa demarcación, porque incluso en estas elecciones pasadas debió reducir en esa provincia del sur, que se han quedado casi vacías todas, debieron reducir la cantidad de diputados, y no fue así. En el sur. En el sur. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral no aplicó ese proceso que usted dice. Entonces, más que nosotros hacer reformas, tenemos que fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Y eso pasa por una conciencia crítica del político, de quien hace la gestión. Y bueno, la Constitución, o sea, esta reforma
se está basando básicamente en el aspecto, que aunque lo sacaron, en el aspecto de la independencia de la justicia, que ha sido bien debatido, en el aspecto de la división territorial y municipal. Sí. Que yo tengo un criterio muy, yo tengo un criterio sobre el tema de la división que diríamos personal. Sobre el tema de la división territorial que nosotros tenemos en República Dominicana. Sí, pero que la modificación de la reducción de los diputados, ¿a qué conlleva? A un consenso. A una reprogramación territorial. Exactamente, sí, totalmente. Entonces, pero ahí mismo esa misma reprogramación afecta al municipio. Claro. Cuando hablamos que afecta al municipio puede ser positivo o negativo. En mi criterio propio, yo entiendo que la reducción es positiva por el tema de economía, Sí. por el tema de agilidad. Barrilito también. Sí, pero obviamente, claro que sí. Porque vamos a ver cuál es la función del diputado, que mucha gente ya lo sabe y podemos explicar. Usted hablaba de que muchos de esos diputados no cumplieron con su rol. No, porque tienen alto nivel de inasistencia. Ahí voy. ¿A dónde? Y usted hablaba, y usted decía. A las sesiones exacto, de la Cámara de Diputados. Y usted decía que no presentan proyectos. Pero no solamente eso. Porque, ok, cuando tú no presentan proyectos, tú puedes decir en favor de la comunidad donde ellos han sido. Sí, claro. Usted puede decir que son 4 años, pero en esos 4 años, ese diputado fiscalizó, se paró y habló y dijo, yo quiero que se le haga una auditoría al ayuntamiento de mi demarcación. Perfecto. Como diputado que tiene la potestad para hacerlo, o yo quiero que se le haga una auditoría a los préstamos que se tomaron para hacer un puente en Mano Guayabo, por ejemplo. Claro. O el presupuesto que se ha utilizado. También. O sea, que ninguno ha cumplido su rol. Él tiene derecho, el mismo diputado, a pedir una revisión al presupuesto general de la nación para ver en ese presupuesto cómo ha sido manejado el destino de los recursos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de la división territorial que nosotros tenemos en República Dominicana, nosotros necesitamos que las instituciones sean eficientes. Y si nosotros vamos a hacer una constitución para hacer que las instituciones funcionen de manera mucho más fluida, mucho más fácil para el ciudadano, pues entonces yo parto de lo siguiente. República Dominicana es un país de 48.000 y piquito de kilómetros cuadrados. 48.200 y algo. Ajá. Si usted compara República Dominicana con Brasil, nosotros somos una provincia y cuidado si un municipio de Brasil. Claro, que sea un municipio de Brasil. ¿Por qué rayos nosotros tenemos 32 provincias? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo puede tener perfectamente un alcalde. La provincia completa, incluyendo el Distrito Nacional, una sola alcaldía, con representaciones locales. Lo que pasa es que se ha desarticulado el tema de las juntas de vecinos, que anteriormente las juntas de vecinos fungían el vecino que se decía, mira, hay una tubería rota y salía la prensa. Se ha desarticulado, o sea, los políticos han desarticulado esa participación ciudadana que es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Entonces, nosotros con un solo alcalde resolvemos cualquier problema. Con un solo alcalde y representaciones. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, cuando hay un representante de Santo Domingo Norte, uno en Santo Domingo Oeste, exacto, uno en el Distrito Nacional y uno en Santo Domingo. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Nueva York? Esa parte. 8 millones de habitantes. La ciudad. La ciudad de Nueva York. O sea que. ¿Y cuántos alcaldes? ¿Cuántos alcaldes tiene? Uno solo. Uno solo. Sí. Y cada condado tiene un representante que es como una especie de regidor. Un condado van divididos se dividen, se le asigna un presupuesto incluso. Sí, pero yo pienso, con una oficina. Sí. Y nosotros que somos más pequeños, solamente con una ciudad, la provincia de Santo Domingo, conjuntamente con el distrito, somos como casi 4 millones de personas. Sí.
nosotros lo que necesitamos es fortalecer la comunidad. Sí, o sea, si uno se puede analizar realmente la gama de legisladores que tenemos, tanto en diputados como municipio. Entonces, tendríamos que tomar diciendo, porque el problema está en que estamos entrando prácticamente al final sin tener oportunidad de encontrar qué hacer. ¿En qué sentido lo decimos? Por ejemplo, ahora primero se está hablando de la reforma constitucional que viene, entonces, que para mí no deja de ser una estrategia para ver cómo se logra pasar mejor la reforma fiscal que se está planteando. Pero ¿qué pasa? Esa reforma fiscal se lleva tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado obligatoriamente va a tener que tocar el Estado. Cuando digo tocar el Estado, y va a tener que tocar todos esos incentivos fiscales, entrar a fondo en lo que es la evasión fiscal y lo que son las donaciones que el Estado hace. ¿Por qué? Porque ya por ejemplo, la economía no aguanta más. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos obligatoriamente que hacer una reforma fiscal. ¿En qué sentido? La reforma fiscal que tenemos que hacer. ¿De qué manera? Adiós. Que sea sostenible, que podamos obligatoriamente identificar fuentes de recursos que permita la estabilidad a corto, largo y mediano plazo de la economía nacional. ¿Por qué? Simplemente porque el Estado tiene ahora mismo alrededor de un déficit de casi un 5% de lo que son los aportes tributarios. Exactamente. Y ese 5% de aportes tributarios, no es verdad que en una sola reforma el gobierno va a poder conseguir todos esos recursos. Volvemos al principio. ¿Qué dijimos en el principio? Nosotros dijimos en el principio que nosotros debemos madurar nuestras legislaciones. No es que vamos a dejar como el Código Penal, por ejemplo. En esa misma Constitución del 2010 tiene cosas pendientes. Tiene cosas pendientes. Que no se han hecho. El Código Penal todavía no ha sido reformado y no se acopla a la Constitución del año 2010, que fue una reforma básicamente moderna. Claro. Y que tocó muchos puntos. ¿Y cuál es el aspecto, por ejemplo, que todavía, y yo estaría tal vez de acuerdo en una reforma actualmente? La seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social, la reforma del 2010 dice que todo el mundo tiene derecho a estar incluido en la seguridad social. Claro. Pero ¿qué pasa? Tenemos un ordenamiento jurídico que no incluye a todo el mundo. ¿O acaso los colmaderos, acaso los que tienen almacenes? Ahí es donde nosotros tenemos incluidos en eso. Tenemos que pelear, porque ahí debería estar las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de ese plan de salud. Porque ¿quiénes son los que están pagando, los que están incluidos en el plan de salud, en un plan subsidiado completo? Son las MIPYMES. Las MIPYMES. Entonces las MIPYMES tienen el 81% no tiene seguro médico. No tiene seguro médico. No tiene seguro médico. Ni tampoco tiene la pensión asegurada. No tiene pensión asegurada. Porque tenemos un sistema que no es un sistema de reparto, sino un sistema privado que se le entregó a un sector. Entonces, una ama de casa. Por eso, que hasta por el monotributo. Exactamente. Una ama de casa no tiene su pensión asegurada. No. Entonces, y tú dirás, ¿cómo tú unes esa misma reducción y división? Fácil. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Santo Domingo Este hay muchísimos regidores, casi, ¿cuánto? Son más de 50, creo. Mucho más de 50. En Santo Domingo Este. Donde está el pastor. Hay muchísimos. Ganan casi 200,000 y pico de pesos que se aumentaron. Y tenemos 15 aquí, más los que están en el distrito, que no recuerdo, y después le buscamos y le ponemos los datos aquí, de cuántos regidores tiene el distrito. Y tú unificas todo eso y tú lo inviertes en seguridad social, quitando todos esos regidores que no son necesarios, porque al final de cuentas es un congreso dentro de tu congreso. O sea, tú puedes tener un alcalde con representación activa de la comunidad
y esos regidores tú puedes eliminarlos, porque es que realmente la función del regidor es fiscalizar, y tú no ves un solo regidor de eso fiscalizando. Sí, pero también... Hablando de manera institucional, o sea, que de una institución que funcione. Entonces, en este momento se ha demostrado desde el año 2002, cuando se realizó la división territorial, que no funciona descentralizar eso. Entonces, vamos a centralizar para descentralizar, pero para descentralizar y darle responsabilidad a las comunidades a través de las juntas de vecinos. Vamos a articularlo. Que las juntas de vecinos juegan un papel preponderante. Para mí, incluso las juntas de vecinos son, yo diría, que el brazo social del Estado. Porque la mayoría en todo el país hay juntas de vecinos. Pero usted viene aquí y ve, por ejemplo, cómo está la urbanización. Y cualquiera que no sea dominicano viene y cree que esos trabajos que están hechos lo ha hecho el gobierno. Sin embargo, es la junta de vecinos que lo ha hecho. Entonces, pero hay una parte que yo no quiero... Pero hay presupuesto para eso. Claro, el presupuesto participativo. Exactamente. Pero hay un asunto que en eso no se ha tomado en cuenta, y yo no culpo realmente a los ayuntamientos. Yo culpo los que dirigen juntas de vecinos, que no se han preocupado por conocer exactamente qué es lo que tienen que hacer para participar, valga la redundancia, del presupuesto participativo. Y en estos minuticos finales yo difiero de usted, y yo sí culpo a la clase política que ha trabajado de manera ardua para desarticular las juntas de vecinos y que no tengan conocimiento ni estén empoderados. No han hecho el trabajo porque no les interesa. Usted, que no se ha preocupado como presidente de vecinos, pero yo tampoco el político. Yo como político tampoco he hecho el trabajo para que usted lo entienda. Bueno, señores, este es un tema extenso. Don Antonio y yo podemos durar 3 horas aquí hablando de esto, pero nuestra producción nos dice que quedan solamente 3 minutos. Y en esos 3 minutos yo quiero recordarles a ustedes que no dejen de seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales como @conacer, y además dejarle la parte estelar a nuestro querido, que además de comentar y escribirnos y mandarnos sus sugerencias, que no se olviden de qué cosa, don Antonio. Sí, que no nos olvidemos, y es una recomendación para aquellos que están dirigiendo el país desde las direcciones municipales y de las congresionales. Hay que tomar en cuenta que para que podamos realmente llegar a un país confiable, obligatoriamente tenemos que reducir la cantidad de préstamos que tomamos o con lo que completamos los presupuestos de la nación. O sea, ahora esta reforma que se piensa hacer ahora debe tomarse en cuenta que el Estado debe comenzar a enviar al Congreso presupuestos generales de la nación con la menor cantidad de complemento de préstamo. Así es. Y que sea capital propio generado por la población, y que sea hecho algo justo, y que eso no va a variar en muchos años. Así es, don Antonio. ¿Y qué más? No, hay una cosa que no puedo dejar de decir. Independientemente de todo lo que usted diga, y que la audiencia nos sigue, que está siempre ahí con nosotros, viendo este canal de YouTube, no te olvides, dale like. Señores, hasta la próxima.